Buenos días, licenciada. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la tormenta de citocinas, causa de muerte en pacientes críticos con COVID-19. Los integrantes del grupo son Esteban Escudero, Keila Millán y mi persona. El SARS-CoV-2 se transmite por contacto directo o indirecto con personas infectadas a través de gotículas, secreciones respiratorias y la saliva. Estas son expulsadas al toser, al hablar o al estornudar. Además de infectar a la persona que se encuentra a nuestro alrededor, también se infectan los objetos y las superficies. La infección inicia cuando el virus penetra la mucosa respiratoria, se une al receptor funcional, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el AC2, mediante la proteína de membrana S. Una vez que se haya dado esta unión, también interviene la proteasa celular transmembrana de serina tipo 2, que es el TMP-RS2. Estas facilitan la invaginación de la membrana para la endocintosis del SARS-CoV-2. Ya, en el pulmón inicia la replicación viral primaria y se presenta primero como una sintomatología leve o asintomática. Una vez que inicia la infección, la primera línea de defensa del paciente va a ser la tos, el estornudo, la integridad del epitelio, el moco y algunas sustancias microbicidas. Sin embargo, el virus tiene la capacidad de penetrar o invadir estas barreras y acceder a las células diana a través de los receptores reconocedores de patrones, que son los RRPS. El SARS-CoV-2, una vez dentro de la célula, va a funcionar como PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que este será reconocido por los RRPS del ARN endosómico. Estos van a dar lugar a los TLR3, TLR7 y al RIC1, que serán reconocidos por las cadenas ligeras kappa de las células B activadas, que es el NF-κB, y el factor regulador del interferón 3, IRF3. Estos inducen al interferón 1 y algunas citocinas proinflamatorias. Ya, el inicio de la respuesta inmunitaria inicia primero cuando la célula huésped sufre piroptosis. Esta gracias a la activación de la caspasa 1. También son reconocidos por las células endoteliales, epiteliales y macrófagos alveolares, que van a inducir a la producción de la interleuquina 6, del IP10, de la proteína inflamatoria 1 alfa, que es del MIP1 alfa, a los macrófagos 1 beta, que es del MIP1 beta, y algunas proteínas quimiotácticas de monocitos de tipo 1, que es del MCP1. Estas tienen la capacidad de atraer monocitos, macrófagos y células T al sitio de la infección, pero gracias a la presencia del interferón gamma, que es producido por las células T. Ya, también dentro de este proceso forma parte la respuesta inflamatoria primaria y la secundaria. Estas van a generar apoptosis en las células que van a dar lugar a una desregulación del AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que será producida por la proteína S de membrana del SARS-CoV-2. Esta va a llevar a una disfunción del sistema renina-angiotensina, que vendría a ser el LSRA, lo que genera o como consecuencia da lugar a un edema pulmonar o a una disfunción de los pulmones. Una vez que se da la respuesta inflamatoria primaria, inicia la secundaria, que esta se caracteriza por presentar anticuerpos neutralizantes, que son los NAB, o también los IgG anti-S. Una disfunción inmunológica está asociada también a las células periféricas, que son los TCD4 y los TCD8, que provoca concentraciones elevadas de los TCD4 para promover una muerte y también, gracias a los TCD8, a los gránulos citotóxicos. Luego de que se activan estos, los linfocitos TCD4 van a promover anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2 mediante la activación de las células B. En cambio, los TCD8 tienen la capacidad de matar a las células infectadas. Al igual de esto, se va a liberar, gracias a los TCD8, van a liberar a las perforinas, las grancinas, otras sustancias proteolíticas. Finalmente, gracias a las cantidades de citocinas que se están dadas por interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa, y también gracias al GM-CSF, que es el factor estimulante de colonia en granulocitos macrófagos, va a dar lugar a una reacción inflamatoria severa, es decir, al final provocará un daño tisular. Siguiendo con el efecto que tiene esta patología en el organismo,
Vamos a resaltar cuál es el efecto de la tormenta de las citoquinas en la respuesta inflamatoria. Bueno, una vez que se da el reconocimiento de el agente viral por parte del sistema inmunitario, lo que se va o lo que va a ocasionar es prácticamente la activación de una serie de señalizaciones celulares, activación de factores de transcripción, que lo que van a hacer es estimular la expresión genética para la generación de proteínas que son o están involucradas en este proceso de la inflamación. Entonces, bueno, se sabe que este virus tiene alta afinidad por los pulmones, en este caso los alvéolos. De este modo, se va a producir prácticamente de una manera excesiva la activación macrofágica, lo cual es provocado por la interleuquina número 6 y posteriormente la tormenta de citocinas. Hay que tener en cuenta que esta interleuquina número 6 puede tener dos vías de señalización de manera cis, lo cual va a tener un efecto pleitrópico, es decir, esta misma interleuquina va a actuar sobre varias células del sistema inmunitario, en este caso tanto adaptativo como las células B y las células T, y en el caso del sistema inmunitario innato, que son los neutrófilos, las células natural killer y los macrófagos. Por otro lado, la vía de señalización trans lo que va a generar es de la siguiente manera, pues la concentración circulante de la interleuquina 6 se va a unir a su porción soluble, por así decirlo, de la interleuquina número 6, que sería su receptor, para dar una activación a las células endoteliales, como podemos ver en el gráfico, evidenciando subsecuentemente una tormenta de citoquinas de manera sistémica en todo el organismo. Por esto se explica que hay una secreción del factor de crecimiento endotelial vascular elevada, la MCP1, que es decir, la proteína quimiotáctica de los monocitos, también se eleva. Va a haber una elevación de la interleuquina 8 y una elevación adicional de la interleuquina 6, que es la que inició todo este proceso. De este modo, se va a dar también una expresión reducida de la E-caderina en las células endoteliales, lo que por su consiguiente va a provocar es la pérdida de las características epiteliales y va a conferir movilidad a la misma, como podemos ver en el gráfico. Bueno, por otro lado, tenemos ciertas consecuencias que se presentan por efecto de la tormenta de las citoquinas. Principalmente tenemos que, bueno, por efecto del factor de necrosis tumoral, va a haber apoptosis de las células T, es decir, una muerte programada de estos linfocitos T, dependiendo su tipo. Por otro lado, tenemos la acumulación de macrófagos activados, alteración de la homeostasis tisular, es decir, no va a haber un equilibrio biológico de los tejidos. Por otro lado, el aumento de células TH17 en conjunto con TH1, lo que van a hacer es expresar factor de necrosis tumoral alfa y provocar o producir interleuquina número 17, las cuales van a tener un efecto proinflamatorio, es decir, producir más citoquinas encargadas de qué, de la formación de leucocitos granulosos, como podemos ver aquí, en los cuales están el neutrófilo, los basófilos y los eosinófilos. También reclutamiento de infiltrados inflamatorios mediados por las quimiosinas, la formación de metaloproteinasas que van a provocar un daño tisular y remodelación. Además, hay que tener en cuenta que la interleuquina número 17 en conjunto con la interleuquina número 22 van a formar edemas enriquecidos de mucinas y fibrina, que prácticamente lo que van a hacer es afectar de manera directa al pulmón. Por otro lado, se conoce que en los pacientes con COVID-19, como dije anteriormente, los pulmones son los más afectados. En este caso, el factor de necrosis tumoral alfa en la interleuquina número 1, lo que van a hacer es, son inductores de la hialurano sintasa en células epiteliales, alveolares y fibroblastos. Y lo que va a producir es reducir el hialurano, minimizando la absorción de agua y generando
infiltración de los líquidos hacia las cavidades pulmonares. Esto se explica en el gráfico, ya que también como se va a activar el sistema de coagulación, hay una formación de fibrina descontrolada, lo que produce el debilitamiento de los vasos sanguíneos. Por ende, se filtran los líquidos llenando las cavidades pulmonares y esto produce una insuficiencia respiratoria. Por otro lado, al igual que hay una producción descontrolada de fibrina, también en contraparte se va a activar el plasminógeno y el factor de coagulación número 10 por efecto de la interleuquina 1 beta, lo cual va a generar una deficiencia aislada de fibrina, que es un trastorno de la coagulación, y se pueden generar hemorragias. Como último punto tenemos la fisiopatología del daño multiorgánico por COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad multisistémica con predominancia endotelial. Vamos a iniciar con la afectación respiratoria o pulmonar. La lesión pulmonar aguda que causa la COVID-19 es una consecuencia común de una tormenta de citoquinas en el ambiente alveolar y en la circulación sistémica. Esta respuesta se caracteriza por un infiltrado inflamatorio mononuclear y neutrofílico agudo, seguido de una fase fibroproliferativa crónica marcada por el depósito progresivo del colágeno en el pulmón. El síndrome de dificultad respiratoria aguda severa se caracteriza por la exfoliación severa de las células epiteliales alveolares, el ensanchamiento septal alveolar, el daño a las paredes arteriolales, intersticiales pulmonares, daño a los tabiques alveolares, congestión capilar severa, cambios reactivos en neumocitos y células sinticiales. Limita la eficiencia en el intercambio de gases dentro del pulmón, causando una dificultad para respirar, bajas concentraciones de oxígeno en la sangre y el pulmón se vuelve vulnerable a infecciones secundarias. La afectación pulmonar va a conducir a daños en el hígado, corazón y riñones. El interferón gamma favorece el desarrollo de colestasis e hipoalbulemia. La interacción del FAS ligando proteína de la membrana tipo 2 de la familia del factor de necrosis tumoral en respuesta a la sobreproducción del interferón gamma explica la apoptosis y el daño en el tejido hepático. En respuesta inmune exacerbada sumada a las células hepáticas susceptibles a daño debido a hipoxia, puede incrementar el daño generado por los hepatocitos y llevar a observar niveles elevados de marcadores inflamatorios como interleuquina 6. Por otra parte, en el corazón, en el sistema cardiovascular causa una infiltración inflamatoria intersticial y necrosis miocítica. El SARS-CoV-2 puede provocar la liberación intensa de múltiples citocinas y quimiosinas proinflamatorias por el sistema inmunitario, como son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, que deprimen la función miocárdica. En el riñón, por otra parte, los podocitos y túbulos proximales renales expresan AC2. Los mecanismos de afectación renal es la tormenta citocítica, con la liberación de interleuquina 6, entre otras, que conduce a la inflamación intrarrenal, aumenta la permeabilidad vascular, la disminución del volumen y la cardiomiopatía, lo que conduce al síndrome cardiorrenal tipo 1. La miocarditis por COVID-19 puede contribuir a la congestión de la vena renal, la hipotensión y la hiperfusión renal, lo que trae consigo una reducción de la tasa filtroglomerular. Por último, tenemos la tormenta de citoquinas dentro del tracto gastrointestinal. Este produce un sobrecrecimiento bacteriano y un inicio progresivo de la translocación bacteriana, lo que puede causar una isquemia, la cual va a alterar las vellosidades intestinales, la permeabilidad y la función de la barrera intestinal e incrementar consecuentemente la translocación. De esta manera se va a producir una disfunción silenciosa en forma secundaria al paso de bacterias, endotoxinas y mediadores inflamatorios, que superan el filtro hepático y alcanzan la circulación sistémica, donde se altera la integridad del intestino por un incremento de la apoptosis y de la composición del moco intestinal, lo que se acondiciona a la toxicidad a distancia. Todo lo mencionado anteriormente contribuye a crear un desbalance en el sistema inmunitario innato de los intestinos, lo que va a favorecer a que se perpetúe la respuesta inflamatoria sistémica y podría ser la causa de muerte en pacientes críticamente enfermos.
Como conclusión, se podría decir que en los pacientes críticos con COVID-19 se desencadena una reacción autoinmune que provoca una inflamación incontrolada en varios tejidos del cuerpo. El daño más grande se va a producir en el pulmón y se prevé que el resto de las fisiopatologías sean causa de una tormenta de citoquinas que altera la respuesta inmunológica natural. Muchas gracias.